Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su canal, El Son Politicón de Tasco, con este servidor, profe Alanís, en el que vamos a continuar con los comentarios acerca de la historia de nuestro estado de Guerrero a través de sus gobernadores, desde el primero que fue sin duda don Juan Álvarez. En ese movimiento, en esa convulsión de lucha de clases entre insurgentes, entre monárquicos, federalistas, centralistas, y por supuesto que el general Álvarez era federalista. Vamos a ver cómo nos ubica aquí en este momento histórico la maestra María Teresa Pavía Miller, originaria de Chilpancingo. Es licenciada en Historia de Arte por la Universidad Iberoamericana, pasante de la maestría en Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora e investigadora del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia Guerrero. Ella me parece que es hija del doctor Pavía, que fue maestro de nosotros, y escribe este ensayo muy interesante, lo repito, dice: la justicia en Guerrero en el siglo XIX. Y bueno, en cuanto a criminalidad, ella dice: una de las características de los habitantes del actual estado de Guerrero que más preocupaba a las autoridades mexicanas del siglo XIX fue la violencia que se manifestaba frecuentemente en asesinatos. Para 1853, la situación no había variado y la Sociedad de Geografía y Estadística se quejaba de que en el lugar mencionado, cuya población se componía tanto de personas blancas como de origen africano, la mayor parte de unos y otros ponen en ejercicio todos los vicios en tiempo de cosechas, ejerciendo la severa censura de la imparcialidad. Es forzoso decir que de los habitantes del distrito, en pocas poblaciones de las que los componen, se ejecutan tanto la alevosía como en San Jerónimo, porque sus atentados los cometen siempre a golpe seguro, unas veces favorecidos de la oscuridad y otras esperando ocasión que los ponga a cubierto del perjuicio que puedan recibir sus enemigos. La situación era la misma en otros lugares de la Costa Grande, como en Atoyac, donde tenemos información de que sus pobladores andaban siempre armados de sus machetes y se matan como entre ellos, así como en San Luis Potosí, en la población y carácter de los habitantes son iguales en todos a los de San Jerónimo. La violencia no era privativa de costas, pues entre 1852 la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística informaba en el partido de Tixla, en la región centro del estado, el carácter de la gente es poco sociable. No quieren en su lugar a los extraños, ni aún de sus mismos estados. Y hay gente que, a pesar de tener una regular conducta y ver que
se ocupa en trabajos útiles y honestos, son muy fáciles al ejercer venganzas y cometer asesinatos. Esto era lo que pasaba en la costa, porque según algunos funcionarios decían que allá en la costa chica y la costa grande y parte de la tierra caliente no sabían lo que era la religión, no sabían lo que era una misa, no sabían lo que era la palabra de Dios, no sabían lo que era la palabra de Jesucristo, porque recordarán, paisanas y paisanos, que en comentarios anteriores dijimos que la diócesis se estableció principalmente en Chilapa, Chilpancingo y Taxco. Por lo tanto, en las costas no llegó la religión, menos la educación a través de las escuelas. Yo recuerdo que en estos casos, por ejemplo, no voy a mencionar nombres, pero aquí a Taxco llegó mucha gente de la tierra caliente y muchos llegaban presumiendo que eran matones o matalines, que venían de por allá huyendo porque habían matado a tantas gentes de sus comunidades. Recuerdo curiosamente que aquí también había una persona, habitante de la Costa Chica, negro, le decían el ñero. Ese ñero era muy bravucón, pero de veras bravucón. Llegó de la Costa Chica, vino a trabajar en la mina, y recuerdo que mi cuñado me platicaba que cuando ya lo contrataron, intentó entrar a las minas descalzo, hasta que alguien le dijo: oye, ¿dónde vas? ¿Cómo que vas a entrar a la mina sin zapatos? Y que él contestó: anda puta, si yo siempre he andado así, siempre he trabajado sin zapatos. Y bueno, aquí el trabajo de la mina pues era muy distinto. Pero bueno, sí es cierto que, bueno, yo conocí ya la Costa Grande, ya después la Costa Chica, ¿no? Pero ya la gente pues ya estaba más educada, ya estaba más con respeto moralmente, buenas gentes. Yo estuve en un lugar que se llama Tecuanapa, entre Tecuanapa y Ayutla, desempeñando un servicio social por la Secretaría de Obras Públicas. Éramos varios de diferentes partes de la República, y luego de ahí nos cambiamos a Coyuca de Benítez, otro lugar muy hermoso, muy bonito, pero ya la gente, ya para esos años de 1973, 74, pues ya la gente era muy humana. La verdad que yo conocí otro tipo de gente ya muy distinto a lo que se describe aquí en la época de mediados del siglo XIX. Bueno, pues ahora vamos a hablar del gobernador que le toca ser gobernador en estas fechas, que nos dice la maestra María Teresa Pavía Miller. Y bueno, vamos a hablar hoy en día acerca del general Manuel María Villaga. Nació en Oaxaca en el año de 1787. Ingresa al ejército español en noviembre de 1809, sirviendo en el batallón de Meatitlán del 6 de noviembre de 1809 hasta el 22 de diciembre de 1810. El 23 de diciembre de 1810 es agregado al régimen de dragones de México y Sierra Gorda, en donde es ascendido a teniente en el año de 1811. Participó en el sitio y en la toma de la capital por el ejército trigarante, es decir, de ser primero un general al servicio de los ejércitos españoles, después se pasa al ejército de los liberales. En junio de 1833 es nombrado
coronel ejecutivo y en septiembre de ese mismo año, general de brigada. En esa etapa fungió como comandante militar en el estado de Tamaulipas. En el año de 1853 fue nombrado gobernador interino del estado de Guerrero por el presidente Antonio López de Santa Anna, en sustitución del general Juan Álvarez, al serle concedida una licencia para separarse de la capital del estado por asuntos de servicio. Acordémonos que el general Juan Álvarez pues era el gobernador constitucional, y sus ocupaciones pues lo hacían que pidiera constantemente licencia. Manuel María Villada llegó a la ciudad de Tixla el 9 de julio de 1853, tomando posesión de su cargo de gobernador. Ese mismo día, su permanencia del poder sería muy breve, debido a que después del tercer día de iniciada su gestión, fue atacado por una epidemia que se desató en la capital, falleciendo al sexto día de su enfermedad, el 27 de julio de 1853. Prácticamente no ejerció el puesto de gobernador. El 3 de agosto de 1853, el general Álvarez comunica al ministro de Guerra sobre el sensible fallecimiento del general Villada, informándole que volvería a encargarse del despacho del gobierno y de la comandancia general. En 1899 sus restos fueron exhumados en la ciudad de Tixla, trasladados a su lugar de origen, a solicitud de su hijo, el general José Vicente Villada, entonces gobernador del estado de México. Muy bien, paisanas y paisanos, pues estos son los comentarios de esta época tan turbulenta, allá en la época de la formación del estado de Guerrero. Ya lo hemos dicho aquí, esa lucha de clases entre los liberales, los federalistas, en contra de los conservadores, en contra de los monárquicos, aquellos que querían todavía restablecer la monarquía en México, pero ya no pudieron, ya no. El triunfo de la República se dio con el licenciado Benito Juárez, aunque después vino otro momento oscuro en la historia con la llegada al poder de Porfirio Díaz. Bien, aquí ahora pues la jornada de hoy, precisamente 21 de diciembre, nos dice: Sheinbaum restituye tierras y dignidad a los raramuris. ¿Quiénes son los raramuris? Pues son los tarahumaras, tierras que les fueron arrebatadas desde la llegada de los españoles, después los criollos, después con Porfirio Díaz casi exterminó a los yaquis, a estas comunidades de Chihuahua, de Sonora, de Durango, y arrebatándoles sus tierras para entregárselas a aquellos caciques que se conocían con el nombre el grupo de los científicos, entre ellos, uno de ellos pues Ramón Corral, Bernardo Reyes, entre otros, que eran los caciques a quienes Porfirio Díaz les entregaba las tierras que les quitaba a los tarahumaras. Incluso los totonacas allá en Veracruz, en el sureste, despojó de sus tierras a estas gentes para entregárselas a su suegro de Porfirio Díaz. Pero hoy en día, claro que la política cambia, y entonces le están restituyendo a los tarahumaras, dentro de los cuales, pues obviamente son parte de ellos, pues los raramuris, y se les está devolviendo
doctora Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de México, en un acto de una ceremonia muy propia de las tradiciones de los tarahumaras y en donde le fue entregado el bastón de mando. Así que la doctora tiene que echarle mucha humildad para ajustarse a sus ritos, a sus tradiciones, porque pues, la doctora es más nacionalista que la que fue candidata a presidenta. Ella era más racista, más clasista, y sin embargo la doctora Claudia pues más comprensiva, más humana, porque ella sí adoptó el humanismo mexicano que dejó el presidente López Obrador, y que hoy en día nosotros mexicanos, el pueblo de México, estamos contentísimos con esta labor que está haciendo la doctora. Justicia a los tarahumaras de Chihuahua, que están dispersos por Sonora, incluso por Durango, pero principalmente habitan la Sierra Tarahumara allá en Chihuahua. Voy a leer más un pequeñito párrafo aquí de la jornada. Dice: en esta recóndita comunidad enclavada en los profundo de la Sierra Tarahumara, con el bastón de mando que le había entregado momentos antes la comunidad rarámuri, la presidenta Claudia Sheinbaum se veía contenta y satisfecha. Llegó al encuentro con este pueblo originario que, para decirles parte de lo mucho que les habían arrebatado, más de 2,000 hectáreas de tierras que les fueron despojadas, es un acto histórico de justicia social que les resarce la dignidad. Les dijo: felicidades, doctora, el pueblo de México está muy contento con su administración. Nosotros, ya he dicho aquí a través del Son Politicón, que el pueblo de Taxco está apoyándola desde ahorita hasta que usted concluya con su sexenio, incluso de las bravuconadas del gorila imperial y de la derecha, de los conservadores de aquí de Taxco, de aquí de México, por supuesto, que nosotros seremos el pueblo quienes estemos apoyando todos estos actos de justicia. Paisanas y paisanos, pues esos son mis comentarios de hoy en ese su canal, El Son Politicón de Taxco, con un servidor, el profesor Alanís, y en los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Iván. Muy buenas noches tengan todos ustedes y nos veremos próximamente. Hasta pronto.